Bien, buenas noches jóvenes. Bienvenidas una vez más a una nueva videoconferencia. En este día vamos a trabajar con el tema de la titulación y las citas bibliográficas. En este vamos a trabajar con los diferentes títulos, subjetivos y objetivos, y también ambiguos. También vamos a trabajar con las citas bibliográficas, donde a ustedes se les va a enseñar, por ejemplo, cómo deben de citar, en qué momento. Y yo, por ejemplo, les voy a enseñar cómo se cita en Microsoft Word cuando finalice la exposición del grupo 3. Antes de iniciar con la exposición, como siempre, recordándole a las chicas que deben de activar el micrófono cuando sea su turno, también la cámara, que no se le olvide. Y cuando terminen de su exposición, cerrar micrófono y cámara. O sea que solamente la persona que va a exponer es que debe de activar la cámara. Así que desde acá les deseo la mejor suerte del mundo, que Dios la acompañe en esta exposición. Y por último, jóvenes del grupo 3, la que van a exponer en el día de hoy, ustedes no tienen inconvenientes de que esta grabación se suba a YouTube, no hay problema con eso. Por mí no, No, no hay ningún problema. no hay ningún problema. ¿Quién más? Faltan dos por lo menos, creo que, por confirmar la pregunta. No escuché a Isamar, solamente. No hay Ok, problema, ¿no? ahora sí. No hay problema. Bien, entonces, estimadas jóvenes del nivel 4, vamos a escuchar a sus compañeras, desearle la mejor suerte en esta bella exposición. Así que adelante con su exposición. Miriam, Ersa, Keira, Desaber, Callowell e Isamar. Y como el profesor nos introdujo, vamos a estar hablando sobre la titulación, las citas, la cita bibliográfica, las citas textuales, etc. Bien. Yo voy a empezar con lo que es la titulación. Esta consiste en resaltar como la información central del texto, ya que eh, cuando vemos el texto, el título, perdón, podemos identificar de qué va a tratar el texto. Por eso, a la hora de hacer un título o elaborarlo, tenemos que primero hacer el texto, sacar las ideas principales y secundarias, para después poder exponer el título que vaya de acuerdo al texto y que a la hora del lector observarlo pueda tener una idea e imaginarse de qué va a tratar dicho texto. Bueno, la extensión de un título. A la hora de hacer un título tenemos que tener pendiente que el título no puede ser muy extenso. El título no puede tener más de 10 palabras porque ya cuando tiene más de 10 palabras, se convierte en un texto. Esto debe ser un título concreto y corto, que cuando el lector lo pueda ver, le refleje atención, le refleje intriga. Y si queremos resaltar algunos puntos relevantes, podemos hacer lo que llamamos subtítulo, pero sin que este afecte el texto. Recomendaciones. A la hora de hacer un título, tenemos que sacar ideas principales. Estas ideas principales y secundarias, esas ideas después las vamos a leer, vamos a sacar la idea principal y de ahí nos vamos a llevar y vamos a poder identificar el título de manera concreta. Los títulos no pueden ser adjetivos, preferiblemente tienen que ser verbos y palabras nominales. También el título tiene que ser llamativo y que a la hora de una persona, por ejemplo, nosotros mismos cuando vamos a leer un libro o algo, lo primero que nos dejamos llevar es por el título. Si el título no nos llama la atención, pues no leemos el libro. Y así mismo es que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un título.
Mi compañera. Ok. Buenas noches, mi nombre es Elsa. Yo le estaré exponiendo lo que son los tipos de títulos. A mi entender, los títulos son la palabra o la frase con la que se da a conocer el texto, o pues, también se puede decir que es el inicio del texto. Los tipos de títulos dependerán del texto que se esté redactando. Los textos literarios, publicitarios y algunos artículos de opinión requerirán de una titulación subjetiva, mientras que los discursivos e informativos requerirán una objetiva. La titulación subjetiva es aquella que trata de cautivar al lector. Esta requerirá de una gran creatividad, ya que esta trata de emocionar al lector psicológicamente, trata de emocionar al lector mediante la motivación psicológicamente. También esta emociona al receptor, que viene siendo el autor, y al lector. Esta obliga al lector a envolverse en el texto, a penetrar en este. Mientras que la objetiva refleja parte de la realidad. Esta ya viene mostrando un poco de qué va a tratar el texto, trata de explicar en pocas palabras de qué va a tratar este. Un ejemplo de la titulación subjetiva podría ser En busca de una estrella, Amores desdichados, Yo antes de ti, mientras que ejemplos de la titulación objetiva puede ser lo que es El viaje de las espadas a la bahía de Samaná, La obesidad en la juventud o ¿Por qué está desapareciendo las abejas? Muchas gracias. Buenas noches. La cita bibliográfica. Todo trabajo logrado con rigor científico tiene que dar fe. Buenas noches. La cita bibliográfica. Todo trabajo logrado con rigor científico tiene que dar fe de que ha indagado con cautela y paciencia. Es una obligación presentar el origen de las fuentes donde se ha brevado. Esta acción permitirá dar confiabilidad a los resultados de dicha investigación sin que se pierda la categoría original. Buenas noches. La bibliografía es el listado del conjunto de libros y cualquier otra fuente que hayan servido de consulta para una determinada investigación. En el listado del conjunto de libros y cualquier otra fuente que hayan servido de consulta para una determinada investigación. Es un indicador del grado de información que tiene un autor. Este debe aparecer ordenado de manera específica. La colocación de las fuentes bibliográficas depende de la preferencia del investigador. Hay quienes la colocan al final de los capítulos, otros al final de texto completo, pero siempre al final. Si la investigación incluye anexos o apéndices, algunos suelen colocar antes, otros después de los mismos. La toma y organización de los datos de las referencias bibliográficas. Permiso, papi. Permítame. La toma y la organización de los datos de las referencias bibliográficas dependerá del tipo de fuente que sea. Lo obligatorio es presentarla por orden alfabético en el listado final, según los apellidos, los autores, sin que importe el tipo de fuente. Por ejemplo, si es un libro, se deben de tomar en cuenta 6 elementos básicos en el orden, que son, en primer lugar, se debe poner el autor, luego el año, la titulación, el título del libro, en
luego la casa editora, luego se pondrá el lugar de referencia de la casa editora y por último el número de la edición. Si es un periódico o revista, la organización de los datos, las fuentes son periódicos o revistas, es diferente a la de un libro. El orden debe de ser autor, título del artículo, debe ir entre comillas, nombre de la revista o periódico que publica, debe de ir lugar donde se publica, también debe de ir entre paréntesis, número que corresponda a la publicación, fecha de la publicación, también debe de ir entre paréntesis y número de la página del artículo. Esto fue todo. Yo le voy a hablar de las citas. De las citas, cuando se redacta un trabajo de investigación, existe la necesidad de avalar y reforzar nuestros pensamientos con lo del otro autor que se considera una autoridad al respecto. O sea, que hay que dar crédito a sus ideas, porque esto es lo que se conoce como citar. Citar es todo esto, es dar la referencia de otros autores para dar crédito a sus ideas en el documento que se va a elaborar. También estas se utilizan para para presentar puntos de vista, dar ejemplos y profundizar los argumentos propios en el trabajo que se va a realizar. Esto debe ser así porque de no serlo, esto se conocería como plagio, lo cual es una falta de ética y de violación al derecho de autor. Gracias. Yo voy a continuar con lo que son las citas textuales, perdón. Estas son las citas que se refieren a un comentario de un autor, las cuales no se pueden cambiar, sino que se deben dejar en su estado original. Mayormente, esos comentarios se ponen entre paréntesis. Un ejemplo de esto es cuando en los manuales el maestro nos cita comentarios de autores y si nos fijamos, estas citas o esos comentarios están entre paréntesis y abajo dice el nombre del autor. Buenas noches, mi nombre es Isamar y ya mi compañera dio algunos recordatorios, pero yo voy a hablar acerca de algunos pasos que no se deben olvidar a la hora de elaborar una cita, que no está de más siempre recordarlo. Por ejemplo, primero, cuando la cita textual corta hace énfasis en cuanto al contenido, se cita en primer lugar entre comillas y al final entre paréntesis. En esto incluye el autor o autores, el año y la página. También cuando hace énfasis en cuanto al autor, se nota primero el apellido del autor, seguido por el año, que va en paréntesis, y luego la cita, entre comillas, y al final, entre paréntesis, se incluye lo que es la página de donde se toma la cita. También cuando se hace énfasis en cuanto al año, en este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, y la cita, entre comillas, y al final, en paréntesis, la página. También cuando se emite parte del texto en una cita, esta reemplaza en la oración con puntos suspensivos. Y también cuando agrega una idea al documento original, esta debe ir entre comillas, entre corchetes. Y por último, la cita textual se escribe en una nueva línea, comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y se utiliza un espaciador diferente. Entonces, estos son algunos pasos que siempre debemos recordar a la hora de elaborar una cita. Muchas gracias. Espero que puedan aprender un poco sobre el tema, así como nosotros logramos aprender. Muy bien, jóvenes. Maestro, ¿dejo de compartir? Sí, puede dejar de compartir para yo entonces explicarle mi parte. Excelente exposición, grupo 3. Espero que algunas
que han realizado la exposición puedan mejorar algunos puntos. Como siempre, nadie es perfecto, pero sí deben de ir mejorando algunas cositas. Hay otras que lo hicieron muy bien, su exposición. Y nada, voy entonces a explicarles algunos puntos importantes que tiene el tema de las citas bibliográficas o citas textuales. Vamos entonces a compartir pantalla con ustedes para explicarle una parte importante. Bien, aquí tenemos a modo de ejemplo un trabajo investigativo. A modo de ejemplo, vuelvo y repito. Errores que cometemos al momento de realizar un trabajo. Por ejemplo, ponemos referencias bibliográficas. Sí, lo voy a poner un poco más grande para que vayan entendiendo. Un momentico, vamos a poner mucho más grande, negrita y subrayado. Ok. Ustedes o alguna de ustedes lo que hacen es lo siguiente: copian el link y lo pegan ahí. Otro link y lo copian ahí. Algunas ponen Google, también ponen Wikipedia y listo. Esas son las referencias bibliográficas según algunas estudiantes. Y lo que estamos viendo en pantalla es un error muy grave. Esa no es la forma de agregar las referencias bibliográficas. Entonces yo les voy a enseñar la forma correcta de agregar las citas y referencias bibliográficas. Ya ustedes escucharon la teoría. En este caso a mí me toca explicarle una parte de la práctica. Por ejemplo, voy a comenzar desde cero. Obviamente ya mi trabajo tiene portada, tiene presentación, índice, introducción, bla, bla, bla. Tiene todo eso. En el desarrollo del cuerpo, se va a comenzar, por ejemplo, vamos a definir o vamos a tener un trabajo investigativo de contabilidad. Los conceptos, la importancia de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Usted puede comenzar definiendo la contabilidad. La contabilidad es una bla, 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 etcétera. Y si quiere, ya usted comienza con su parte, o sea, definiendo usted la contabilidad con sus palabras. Luego, usted coloca para agregar el contenido extra o exterior de otros autores que usted quiera reforzar eso que usted dijo con sus palabras y lo quiere reforzar con palabras de otros autores. Usted puede poner así lo afirma, así lo dice, deja el espacio, usted va a su trabajo investigativo, contabilidad, vamos a poner esto a modo de ejemplo, lo pegamos ahí, vamos a poner, quitarle el formato, ahí está mejor. Ahí está el concepto, pero aquí yo tengo que agregar en esta zona, ahí tengo que agregar mi cita, hago un espacio y voy a agregar mi cita. Mi cita o la cita de esta investigación se agrega de la siguiente forma. Recuerden que esto usted lo debe de continuar, su idea propia de la contabilidad. Luego lo refuerza con este concepto utilizado por otro autor. Así lo dice, o según dice también la cita que voy a agregar. Aquí vamos a referencias. Primer paso, vamos a referencias. Ahí está. Y luego debo de tener que mi estilo esté en formato APA. El estilo formato APA.
Luego que vea que está en formato APA, le tengo que dar a donde dice insertar cita. Vamos a darle insertar cita. Le doy a la opción agregar una nueva fuente. Vamos a darle clic, agregar una nueva fuente. Y ahí lo que hacemos es lo siguiente. El tipo de fuente bibliográfica. Es un sitio web, es un libro, es un folleto, es un periódico. Ahí van a estar los diferentes tipos de fuente bibliográfica. Hay muchos. Bien, ahí lo ven. Más abajo podemos ver otros tipos. Ahí vamos a darle clic. Miren, ahí va, hay varios. En este caso es un sitio web. Muy bien. Vamos ahora a buscar cuál es el autor. El autor mayormente se encuentra arriba, aquí en la parte principal, o mayormente se encuentra en la parte final. Este, como veo, no tiene ningún tipo de autor. Cuando no tiene autor, entonces lo que hacemos es que lo ponemos en anónimo. Momento. Anónimo. Bien. Si son dos o más autores, vamos a quitarle ese anónimo y vamos a suponer que sean dos autores que tenga esta investigación. Usted le da la opción editar. Editar. Apellidos. Vamos a poner Ramírez. Nombre. Miguel. Le damos a agregar. Agregué a mi primer autor. Si tiene otro autor, por ejemplo, vamos a poner Rodríguez. Nombre. Raúl. Le damos a agregar. Si tiene tres, usted lo va a seguir agregando. El caso es que ahí tenemos dos autores. Eso es para agregar dos o más autores y le damos a aceptar. Bien. El nombre del sitio web. Ahí lo dice. ABC de la secretaria. Ese es el nombre del sitio web. Lo pegamos ahí. ABC de la secretaria. El segundo, esta parte de acá, el nombre del sitio web es como, por ejemplo, se me perdió ahora la información. Déjenme darle para atrás. Es como el título de ese contenido y es contabilidad. Eso va en la segunda parte. Aquí va el nombre de la página y abajo va como el título de ese contenido. El año también se encuentra arriba, se encuentra abajo, etcétera. En este caso dice que es marzo del 2011. Vamos a ponerle marzo, perdón, 2011, mes, marzo, y como no tiene día, lo puede dejar así, no hay problema. La URL sería esta parte sería la URL, lo copiamos y lo pegamos. Bien, le damos a aceptar y ahí se agrega mi sitio. Lo voy a poner en negrita para que ustedes vean la cita. Dice ahí Ramírez y Rodríguez 2011. Perfecto. Así lo dice Ramírez y Rodríguez 2011. Es la ciencia que estudia. Ok. Algo que nos dijo el grupo es que cuando la cita, o sea, el grupo dijo citas cortas, citas largas. Pero cuando nos damos cuenta que una cita textual es larga y corta, fácil. Las citas cortas son las que tienen 40 o menos palabras. Las citas largas son las que tienen, obviamente, más de 40 palabras. Yo no me voy a poner a contar cuántas palabras tiene esta cita textual. Yo lo que hago es que lo sombreo. Y aquí abajo me dice que tengo 37 palabras. Dice la regla APA que cuando tiene 40 o menos palabras, entonces
esta va entre comillas. O sea, lo que dice nuestro autor, esta parte va entre comillas. También cuando la cita pertenece al texto, disculpen, cuando la cita pertenece al texto, o sea que está dentro del contenido, como ustedes ven, ahí dice, así lo dice Ramírez y Rodríguez, 2011, eso pertenece al texto. Entonces, solamente va entre paréntesis el año. Entonces, esto yo lo convierto en texto. Le doy clic acá, a este botoncito, le doy a convertir cita en texto estático. Le quito el paréntesis y le pongo paréntesis solamente al año. Un momentico, aquí está. Muy bien, esa es nuestra primera parte de agregar una cita textual. Vamos a suponer que tengamos otra investigación. Vamos a poner, por ejemplo, informática. Por ejemplo, informática. Vamos a buscar la investigación de informática. Cierro aquí. Vamos a copiar toda esta parte. Ahí. Muy bien, ahí está informática. Recuerden que esto hay que parafrasearlo. Todo eso hay que parafrasearlo. Lo único es que yo lo estoy haciendo así a modo de ejemplo. Recuerden eso. Esto lo hago porque es a modo de ejemplo. Vamos a buscar otra pequeña información. Vamos a poner esto. Y un momentico. Bien, vamos a ir pegando la información. Listo. Si usted cita, por ejemplo, que, o sea, si ya esto es extenso, como ustedes notarán, esta parte ya tiene ya 74 palabras. Es una cita textual larga o extensa. La cita usted la puede agregar al final. Usted la agrega al final y todo debe estar entre paréntesis porque no pertenece al texto. Otra vez usted va a referencias. Ya ustedes saben que está en estilo APA. Insertar cita y agregar nueva fuente. Es de un sitio web, no es de un libro. Vamos a ver si tiene autor. Vamos a ver. Recuerden que el autor mayormente está al principio o al final. Agregando, haciendo un paréntesis, estas fuentes que estoy utilizando no son seguras. O sea, es un ejemplo y estas no son fuentes seguras. En un nivel más adelante yo les voy a enseñar cuáles son las páginas que tienen fuentes seguras. El autor lo voy a poner anónimo. Muy bien. El nombre del sitio web es EcuRed. Vamos a ponerlo EcuRed. Ahí lo vemos. Acá arriba. El nombre del sitio web. Luego el título principal de esta información es asimismo informática. El año, mes y día. Si no tiene, vamos a suponer que no tenga. Si no tiene, usted le pone sin fecha, abreviado, así como lo estamos viendo en pantalla. S.F. sin fecha. Y obviamente el mes y el día se queda en blanco. El año, usted le pone sin fecha porque usted no encontró fecha, no hay problema. La página web, la URL, aquí arriba, recuerden, la pegamos y le damos a aceptar y listo. Ahí está, anónimo, sin fecha. Todo eso significa que todo lo que está ahí
es de esta cita. Y va así, entre paréntesis y todo, porque no pertenece a esa información. También recuerden que no va esta parte, todo esto no va entre comillas, porque todo eso tiene más de 40 palabras. Y todo lo que va con más, todo lo que tiene, disculpen, más de 40 palabras no se le pone entre comillas. Recuerden eso. Solamente lo que tiene 40 o menos. Algo que agregar, por ejemplo, si usted quiere recortar información, quiere recortar esta información, vamos a suponer esta. Si usted recorta eso, ustedes recuerden que deben de poner eso. Eso lo explicamos en el nivel 3. Puntos suspensivos entre paréntesis. Eso lo explicamos en el nivel 3. Nada, jóvenes, después que ya tenga mis citas agregadas, agregué esta, recuerden. Ahí vimos un ejemplo. Y agregué esta última. Al final se agregan las referencias bibliográficas. Aquí, a modo de ejemplo, vamos a agregarla ahí. Al final de toda tu investigación, tú vas a las referencias bibliográficas. Luego otra vez va a la opción de referencias. Pero esto, recuerden, se va a realizar, este último paso que estoy explicando, se va a realizar después que usted agregue todas sus citas. O durante también lo puede realizar, lo único es que va a tener que actualizarla. Entonces vuelvo y repito, al final de la investigación usted sabe que va en la referencia bibliográfica, vamos a referencias, acá, y luego vamos a bibliografía. Le damos ahí a bibliografía, que es lo mismo que referencia bibliográfica. Usted puede poner bibliografía o referencia bibliográfica, como usted quiera. Le da clic a una de estas tres categorías. Vamos a elegir a modo de ejemplo la primera. Y ahí está. Puedo eliminar esto, no hay problema. Y miren ahí, mis dos citas que acabo de agregar. Ahí está, toda la información agregada, al año, el autor, todo eso. Esa es la forma correcta de agregar la bibliografía. Esa es la forma correcta. Yo estoy explicando esto no porque ustedes lo van a realizar en este nivel. Todavía no lo van a realizar por el momento. Pero en el nivel 6 van a realizar esta parte. Yo se lo estoy explicando. Aunque en el nivel 6 se le va a volver a explicar para recordar estos pasos. Así que nada, aunque, bueno, rectifico, disculpen. Hay un trabajo final que ustedes van a realizar en este nivel y van a tener que agregar bibliografía y esto lo tienen que agregar de esta forma. Ahí rectifiqué, se me estaba olvidando esa parte, que la bibliografía ustedes la van a tener que agregar y les enseñé cómo se agrega. Bien, jóvenes, si tienen alguna inquietud hasta el momento de lo que se ha explicado en el día de hoy, es ahora que pueden realizar sus preguntas para aclarar sus dudas. Bien, aquí tenemos la semana 5. En la semana 5 el tema de la titulación, fuentes y citas bibliográficas. Tenemos 2 tareas, las cuales van a durar 3 semanas. 3 semanas para las tareas de esta ocasión. Como siempre, no hay que repetirla. ¿Cuál es el tiempo que dura? Pero por si acaso lo repito, ya que no recuerdan qué es la cantidad de tiempo. Y cualquier cosa, cada tarea dice el tiempo que les resta. La primera tarea de nuestro manual está en la página 137. En esa tarea, ustedes van a trabajar con el tema de la titulación, donde aquí tenemos en pantalla la tarea. Ustedes simplemente van a transcribir en esta primera parte de revistas o periódicos 3 títulos subjetivos y 3 títulos objetivos. Recordando
que los títulos subjetivos son aquellos que se le aplican para textos literarios, eh, algunos artículos de opinión y los publicitarios. Este trata de cautivar al lector para que penetre en el interior del texto. Esos son los subjetivos. Ustedes van a investigar 3 títulos así. Los objetivos también van a investigar 3 objetivos. Estos son para los textos discursivos y los que son informativos. Este refleja la realidad. Refleja la realidad y no son ambiguos. Cuando hablamos de ambiguo, es que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Esos son los títulos ambiguos, que pueden entenderse o interpretarse de diferentes o diversas maneras. Usted también va a copiar 2 títulos de artículos de opinión que le parezcan interesantes. Van a investigar en el periódico y va a poner 2 títulos que le parezcan interesantes. También en la siguiente, ustedes van a investigar también 2 títulos también de noticias o periódicos que ustedes entiendan que sean ambiguos, pero tienen que corregirlo. Usted coloca el título original ambiguo, pero usted lo va a corregir ahí mismo. Recuerden que los ambiguos son aquellos que puedan entenderse o interpretarse de diversas maneras. Usted entonces lo va a transcribir para que solamente se entienda o se interprete de una manera. Luego y por último, en la página 137, usted va a redactar 2 títulos para el texto que vemos en pantalla, que continúa en la página 138. Este texto usted lo lee completo, llega hasta ahí, jóvenes, lo lee completo, comienza aquí y usted le va a colocar acá 2 títulos posibles. Usted le va a colocar 2 títulos posibles para ese texto que ustedes ven ahí. Esa es la primera tarea de la página 137. La siguiente tarea, la página 143, jóvenes, presten atención. Solamente es la parte A de la página 143. Esta tarea corresponde a la parte de las citas y referencias bibliográficas. Página 143. Vuelvo y repito. No todo se va a realizar. Usted se desplaza hacia abajo y hay 2 tareas, las cuales usted solamente va a realizar esta que ustedes ven ahí en pantalla. La que estoy seleccionando, vuelvo y repito, es la única que van a realizar. Es la única. No van a realizar la parte B. Muy bien. Le explico lo sencilla que es esta tarea. Usted va a elegir un tema de investigación de su preferencia, dice ahí. Luego va a presentar el listado de las referencias bibliográficas. 15 referencias bibliográficas de ese tema de investigación. O sea, usted va a ir a Google, usted va a entrar a Google, va a buscar algo que me interese, tesis de tecnología, por ejemplo, tecnología educativa. Te van a aparecer varias tesis. Vamos a ver si la pego en la primera. Ya usted tiene el título. Bueno, no, perdón, el título está dentro de la tesis. Vamos a ver. Espera que cargue. Yo le estoy haciendo la tarea realmente. Bueno, la tesis se titula. Ahí está. Ese es el título de ella. Eso es lo primero que usted va a colocar. Ese título. La referencia bibliográfica, donde ustedes creen que está. ¿Quién me puede decir? Al final de la tesis se encuentran las referencias bibliográficas. Antes de los anexos, antes de eso, se encuentran
las citas o referencias bibliográficas. Ahí están todas. Usted va a elegir 15 de esos textos que están ahí. Y ya, esa es la tarea que vamos a realizar. Como usted notará, miren el formato que le acabo de explicar. Miren el formato correcto. No es solamente poner un enlace. Eso está incorrecto. Es colocar, como le dije, el nombre del autor, el año, el título, el nombre del enlace, todo eso. Y un sinnúmero de informaciones que hay que colocar en cada referencia bibliográfica. Nada, jóvenes, esa es la tarea por esta semana. La próxima semana tenemos la exposición del grupo 3, la última exposición. Y también tenemos la explicación del trabajo final. Yo le voy a explicar el trabajo final, se lo voy a asignar para que ustedes lo realicen. Ya en esa semana les digo cuánto vale y qué va a pasar para las personas que realizan ese trabajo final. La próxima semana explicamos todo eso con Dios mediante. Jóvenes, por último, últimas preguntas, si la tienen, alguna inquietud, por favor. Sin más nada que agregar, jóvenes, pasen buenas, feliz resto de la semana y se me cuidan mucho. Muchas bendiciones.